Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Continuamos con la historia de este personaje tan destacado en el libro de los Hechos, que no comenzó como un apóstol, empezó como un diácono, pero en la medida en que ha ido evangelizando por donde quiera que Dios le lleva, podemos hablar de él como de un evangelista, Recuerden que los ministerios no son jerarquías. No vayamos a imaginar que el apóstol es el equivalente del general, el profeta es el coronel, el evangelista, ¿qué sigue? El mayor, el capitán, el mayor, el pastor es el capitán y el maestro es el sargento. Y ustedes son los cabos. No hay jerarquías en el cuerpo de Cristo. La diferencia de los ministerios son las cosas que nos toca hacer, no la dignidad que tenemos, no la cercanía que tenemos ante Dios. Porque este es un error muy común. Estaba en una reunión la semana pasada, de las que se van a dar mucho en este tiempo que se avecina electoral, política la reunión, y preguntan a algunas personas que se presenten y uno de ellos dice: soy el apóstol fulano de tal, ¿no? Así con cierta soberbia. Ser apóstol, recuerden que significa ser enviado. Cualquier hermano que no tiene un trabajo en la localidad, sino fuera de la localidad, es un enviado. Eso no lo hace ni más ni menos. Simplemente su tarea es afuera de la comunidad. Y todos los ministerios, como todos los creyentes, somos hermanos y tenemos el mismo nivel, ¿no? Pero la tarea de Felipe comenzó administrando la comida de ayuda para las viudas, y cuando la iglesia de Jerusalén se deshizo en el sentido de que ya no estaban en el mismo lugar, no dejó de existir la iglesia, por supuesto. Felipe se fue y el Señor le estuvo llamando y confirmando en una tarea evangelística. Bueno, le he titulado a nuestra plática de hoy: los apóstoles trascienden
el judaísmo. ¿Qué quiere decir trascender? Que lo rebasan, que van más allá, que no están limitados, que no están encerrados en el judaísmo. Es importante decir esto, primero porque el judaísmo, que por muchos siglos no fue proselitista por causa de las persecuciones, sobre todo en el mundo católico y también ortodoxo, el judaísmo no fue proselitista. Estaba prohibido, estaba condenado, y como que se acostumbraron a ser una comunidad aparte, sin salir a evangelizar, ni invitar gente a la sinagoga. Es más, no es bien visto que un gentil entre a una sinagoga, ¿no? Pero hoy ha sido diferente, y sobre todo con las redes sociales y la internet, hay muchísimas publicaciones de judaísmo. Y hay muchísimas personas no cristianas y también cristianas que se van interesando en el tema del judaísmo y que pues van de alguna manera adoptando, si no la religión en su totalidad, sí una cierta perspectiva judía de las cosas. Pero más grave que eso, en el mundo cristiano evangélico, hasta el momento no sé que esto suceda en el mundo católico, por ejemplo, ¿no? Pero en el mundo evangélico sí hay muchas, ¿qué diríamos? Una tendencia, mejor dicho. Hay una tendencia a querer hacerse judío. Y esto es, primero, porque el evangélico es más asiduo lector de la Biblia, y en la Biblia se encuentra constantemente referencias a Israel, a los patriarcas, a los profetas, y entonces de repente el lector que no profundiza en la Biblia se queda con la idea de que Israel es el preferido, el consentido o el único elegido. Como si no hubiera leído también todas las fallas de Israel, las reprensiones de los profetas y el amor de Dios por las otras naciones. La gente se queda con Israel como en primer lugar. Y de ahí entonces el evangélico es proclive, es susceptible de ser seducido, fíjense la palabra, seducido a judaizar. ¿A qué le llamamos judaizar? A regresar de la fe en Jesús, el Mesías, a la ley de Moisés. A pensar que hay que salvarnos por la ley de Moisés, que la ley de Moisés deberíamos practicarla como creyentes en la Biblia. No pasa siempre de un día para otro. A veces es una desviación paulatina. Por lo pronto, el mundo evangélico es muy inclinado a apoyar el sionismo, que es una política allá en el Medio Oriente para que el Estado de Israel tome territorios y poder sobre palestinos y otros grupos que viven allá. Esta es una postura equivocada porque la Iglesia no tiene por qué identificarse con un Estado cualquiera que sea, con un régimen, ni siquiera con un partido político. Vale la pena recordar eso ahora que se viene la lucha de partidos, ¿no? La Iglesia no se identifica como Iglesia con un partido político. Si alguno de ustedes a título personal decide participar en un partido, bueno, está en su derecho. Y si participa en un mal partido, allá él. Pero la iglesia no. Y nunca van a escuchar, al menos espero que desde este púlpito, que digamos que hay que apoyar al partido fulano de tal o al candidato perengano de tal, ¿no? Pero pasa que la gente sí, el mundo evangélico, cree que tenemos que apoyar al Estado judío. Y entonces confunden al judaísmo en general con el Estado judío. ¿Se entiende qué es un Estado? Un territorio con un gobierno, con un pueblo, con una constitución. La mayoría de los judíos no viven en Israel. Ni todos los judíos, ni siquiera todos los que viven en Israel están de acuerdo con el gobierno que tienen ahorita. Pero ahí están los evangélicos orando para que si hay una guerra,
gana Israel. Ya están muy contentos, ¿no? Porque bombardearon a los palestinos o a los sirios, ¿sí? Y más allá de eso, pensamos, es que Israel es el reloj de Dios. Eso no está en ningún versículo, búsquelo en su Biblia, pero dicen, Israel es el reloj de Dios. Dios va a volver a hacer un pacto con Israel, o sea, el pacto con Jesús. Entonces, ¿cómo es que Dios va a hacer otro pacto con Israel? Y que, bueno, para acabarla, Israel es más que cualquier nación y por ende más que la iglesia. Y de ese nivel ya el siguiente paso es empezar a querer guardar el sábado, a perderse las ricas carnitas de puerco y otras cosas, ¿no? A sentir que ya me sé palabras en hebreo, ya no digo Espíritu Santo, ya digo Ruach HaKodesh, ya me pongo mi kipá, ¿verdad? Mi manto de oraciones, y ya tengo mi menorá, y ya celebro el Rosh Hashanah, o ahorita que empieza la fiesta de las cabañas, ¿no? Y he conocido, y esto es real y es un testimonio triste, he conocido hombres y mujeres que empezaron así y ahora ya no creen en Jesús. Ahora son enemigos y se dedican a atacar el cristianismo. ¿Cómo es que llegaron de evangélicos a enemigos del cristianismo? Porque supusieron que ser judío era mejor que ser un seguidor de Jesús, ¿no? Imagínense. Bueno, de eso quiero tratar. ¿Cómo es que los apóstoles trascendieron el judaísmo? ¿Por qué regresarnos o por qué tendríamos que regresarnos al judaísmo? En esta reunión que les platico, le hacían unas preguntas a los políticos, pastores. ¿Saben cuál era la pregunta más recurrente de los pastores a los políticos? ¿Cuál va a ser su relación con Israel? Y si el político decía, bueno, pues vamos, para nosotros Israel es muy importante. No, maravilloso, sabios, buenos políticos, ¿no? Y cuando consultamos, estaba yo consultando precisamente algo de la Mishnah el día de ayer, o cuando consultamos algo del Talmud, y vemos la cantidad de reglas, de normas, realmente es un fardo muy pesado de cargar. Que tal oración la puedes decir tal día, pero no tal día. A tal hora y de pie y así, asado. Muchísimas reglas. O sea, la Mishnah es un libro de 1000 páginas. Y el Talmud tiene varios tomos, también muy extensos. ¿Usted se los quiere aprender? ¿Usted quiere tener su vida regida cotidianamente por esas meticulosidades que tienen que ver con la exterioridad de la religión? Por algo, decía Pablo, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y la carta a los Gálatas es una discusión contra los judaizantes. Ese es el contexto en el que Pablo está diciendo, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Primera cosa en que el cristianismo, la predicación apostólica, trasciende al judaísmo. Primero, y solo me voy a basar en Hechos capítulo 8. Felipe bautiza a los samaritanos, Felipe bautiza al etíope que se encuentra en el desierto. El bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué es eso un trascender, un ir más allá que el judaísmo? Primero porque el judaísmo tenía muchos lavamientos. Los sacerdotes tenían lavamientos cada vez que iban a ministrar. Y el grupo judío de los esenios, de los que ya hemos platicado, se bautizaban prácticamente todos los días. ¿El bautismo de Jesús será una sola vez en la vida? Como un símbolo del cambio de vida. Pero además no es solamente un bautismo de purificación como el de Juan el Bautista. Es un bautismo en el nombre de el Mesías. Es decir,
Lo que el cristianismo está aportando es que esta acción única en la vida, por la cual nos decidimos a convertirnos en discípulos, se hace en identificación con Jesús el Cristo. Entonces, a distinción del judaísmo en el que viven los apóstoles, el cristianismo tiene esta marca especial. El Mesías ya ha llegado. El Mesías se llamó Jesús. Y eso es central para nosotros. Yo creo que cuando alguien empieza a judaizar, está olvidando esto que es tan central y tan importante. Si nosotros amamos a Jesús y amamos a Cristo, ¿cómo podríamos empezar a aceptar doctrinas que lo quieran hacer menos o que nos quieran alejar de Él o que quieran minimizar su sacrificio? Digo, no quiero caer en el hecho de condenar yo a los demás, pero me parece, a primera vista, que quien acepta judaizar no amaba o ha dejado de amar lo suficiente a Cristo, ¿no? Bautizarse en el nombre de Jesús representa también la fe. Y aquí hay una diferencia radical con la postura, por ejemplo, farisea. Porque para los fariseos cumplir la ley es la manera de ser justos ante Dios. ¿Cuál es la única forma en el cristianismo? Acá hay lugares, adelante, pasen. ¿Cuál es la única manera de ser justos a los ojos de Dios? Creer en lo que hizo Jesús, aceptar el perdón que Él nos ofrece. Entonces, el bautismo es un cambio de vida, el bautismo es una identificación con el Mesías y con su obra, y por tanto es una garantía de mi fe, es una confirmación de mi fe que está en contra de las obras meritorias. No estoy diciendo que está en contra de hacer buenas obras. Todos tenemos que vivir haciendo buenas obras, pero llamémosle obras meritorias. Eso significa que por lo que yo hago he adquirido méritos para que Dios me vea justo. Eso es contrario al sacrificio de Cristo, ¿sí? La fe es contraria a las obras cuando pretenden ser el camino de salvación. Entonces, la primera diferencia importantísima está aquí. O sea, en el judaísmo no había un bautismo en el nombre del Mesías. Y no había un momento en el que por la fe nos asumiéramos justos ante Dios y aceptáramos de una vez para siempre su perdón. Eso no había ni hay en el judaísmo. ¿Sí queda claro? ¿Cómo pretende salvarse un judío ortodoxo contemporáneo? Y digo un judío ortodoxo porque también hay mafias de narcotraficantes judíos y también hay marcha homosexual judía. Un judío ortodoxo, ¿cómo pretende salvarse? Cumpliendo la ley, ayudando a los pobres, leyendo la Torá, leyendo los salmos. Así se pretende salvar. Por eso en el cristianismo hay un cambio que se dio hace 2000 años, ¿no? La salvación no la alcanzo yo. La salvación es un regalo de Dios. La fe significa yo solamente la acepto. Si en este momento preguntamos si usted es salvo, si usted está perdonado, la fe sería decir, sí, estoy seguro de ello, porque la fe es aceptar un regalo. La fe es aceptar las promesas de Dios. Un siguiente punto en el que la predicación apostólica trasciende al judaísmo es la figura del siervo sufriente. El judaísmo esperaba en aquellos tiempos y hoy alguna corriente de judaísmo sigue esperando a un Mesías triunfante. Hay una corriente judía que no espera que el Mesías sea una persona, sino una época, digamos los reformados. Pero los ortodoxos sí esperan una persona. No fue Jesús para ellos, porque Jesús no dominó el mundo, no los libró de sus enemigos.
no entregó el poder de todas las naciones a Israel y no estableció la paz en la tierra. Entonces no fue el Mesías. Ellos están esperando un Mesías de ese tipo, que de manera política, militar, económica, establezca un reino de Dios en la tierra con Israel a la cabeza. Cuando los apóstoles predican que el Mesías tenía que ser rechazado, que el Mesías tenía que ser crucificado y que tenía que morir, están dando un mensaje que el judaísmo nunca ha tenido. ¿Sí ven? Cuando alguien se deja seducir por el judaísmo, ha perdido las cosas básicas. Sí entendemos que esto es básico, ¿no? O sea, otro concepto del Mesías, otro cuadro. El cuadro que ya sabemos, podemos encontrar en el Salmo 22, podemos encontrar en Isaías, del 52 al 54, toda la perícopa del Mesías sufriente. Podemos encontrar en la figura del sacrificio de Isaac por su padre Abraham. Podemos encontrar en la tipología de todos los sacrificios que se hacían en el templo. Ese mensaje lo podemos encontrar representado en la Pascua. En fin, este Mesías que se sacrifica por la humanidad. Este Mesías que no viene a imponer un dominio desde fuera a los hombres, sino un Mesías de amor, que se deja matar por los hombres para que el reino de Dios se establezca desde el interior de los hombres. Así que cuando los apóstoles están predicando otro tipo de Mesías que el resto de los grupos judíos no tiene, y que trasciende la idea de un Mesías político, porque como acabo de decir, un Mesías político puede gobernar la exterioridad. Un Mesías que muera y resucite para poderse encontrar espiritualmente entre sus seguidores. Un Mesías cuyo reino comienza como una pequeña semilla en el corazón de las personas. Es un Mesías diferente, muy diferente. Un siguiente punto es que la unción del Espíritu Santo está sobre todos. El judaísmo de aquel entonces no pretendía que todos los judíos estaban ungidos a la manera de un rey, de un sacerdote o de un profeta. Es más, la doctrina rabínica de los tiempos de Jesús afirmaba que con el profeta y sacerdote Esdras, la profecía ya se había terminado. Desde Esdras no existían los profetas, según ellos. Menos iban a predicar o a suponer que cada miembro del pueblo podía ser un profeta. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan vinieron y oraron por los samaritanos? ¿Para qué? ¿Para qué? Recibieran el Espíritu Santo. Y ya explicamos que eso es la unción que nos capacita para ser profetas y sacerdotes. En la predicación cristiana, entonces, al afirmar, como dice Pedro en su primer sermón, la promesa es para todos ustedes y para los hijos de ustedes y para todos los que Dios llame. Esto ni tampoco está en el judaísmo de hoy, ni en otros grupos. No es mi intención ofender a los grupos. Es la intención invitarles a pensar si puede haber algo más. Siempre insistamos en ello, no queremos desde una perspectiva legalista o de prohibiciones o de rechazo afirmar las cosas, sino siempre como un ofrecimiento de Dios para tener algo más. Platicaba o le he preguntado a algunos testigos de Jehová, ¿pero ustedes pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo? No. ¿Por qué? En parte porque creen que ya no es para este tiempo y en parte porque cada testigo de Jehová no está seguro de su salvación. Está trabajando para ver si al final
es digno de vivir en el paraíso que se establecerá en la tierra, ¿no? No hay certeza de salvación. No está el primer punto del que hablamos. No está el segundo punto tampoco, porque no entienden que Jesús, como siervo sufriente, nos ofrece un perdón, porque su sacrificio es un sacrificio vicario. Tampoco está el tercer punto, porque no enseñan, ni oran, ni buscan el bautismo con el Espíritu Santo. Pero tampoco en los grupos judíos hay nada parecido a un bautismo con el Espíritu Santo. Ni pues los judaizantes tampoco. No dudo que haya ciertos neopentecostales que andan judaizando, pero ese ya es una ensalada, así como el pastel imposible, ¿no? Contradictorio. ¿Por qué? Porque el judaísmo no puede predicar un bautismo con el Espíritu Santo. Y yo quisiera que tengamos siempre presente qué valioso es esto. Si nos preguntara alguien, ¿qué son las cosas más valiosas que tienes en tu vida? Antes de decir, bueno, mi casa, mi carro, mi carrera, mi cuenta del banco, usted diga, la vida eterna que Dios me ha dado y la unción del Espíritu Santo que era solo para los sacerdotes. Dígame si no es grandioso esto. También acá hay sillas, acá enfrente. Es grandioso tener la unción que tuvo Elías. Es grandioso tener la unción que tuvo Aarón o Sadoc, que tuvo el rey David. Pues eso lo tenemos. Y eso no lo predica el judaísmo, ni lo predicaba en tiempos de Jesús. Un siguiente punto, bueno, esta unción le quita toda importancia a los ritos y a los lugares santos. Cuando usted en el Nuevo Testamento se encuentra con que los apóstoles enseñen a realizar algún rito más allá del bautismo en agua. Y es que para orar tiene que ser de tal manera. En contraste con esas reglas del Pentateuco y las muchísimo más numerosas reglas del Talmud y de la Mishnah, cuando el Nuevo Testamento nos llena de reglas de cómo hacer las cosas. Ni siquiera de algunas actividades que nos gustaría saber la regla, ¿no? ¿No le gustaría saber cómo se debe de recoger bíblicamente la ofrenda? ¿No le gustaría saber cómo hacer una boda bíblica? Un rito de funeral, así que estuviera en la Biblia. Pues como no está, cada denominación hace su librito de rituales, ¿no? Pero eso no es importante. Por eso a veces cuando un ministro se para y solo lee su librito de rituales, nos damos la aburrida de la vida, ¿no? Se siente, no necesariamente tiene que ser así, pero muchas veces se siente vacío, mera repetición. Porque el Nuevo Testamento, porque el cristianismo, al poner en primer lugar la vida del Espíritu y que el Espíritu nos guíe, hace que pierdan importancia todos esos actos exteriores. Fuera de ciertos principios como que nos vistamos correctamente, de que la manera en que me visto refleja mucho de lo que soy por dentro, fuera de eso no hay reglas. No debería haberlas. Hermanas, es que usted tiene que traer el cabello de tantos centímetros de largo y la falda de tantos centímetros. Y hombres tienen que traer el cabello corto hasta las orejas, ¿verdad? No hay reglas. En el pasaje que leímos, dice que un ángel le dijo a Felipe, ve al desierto. Y luego el Espíritu le dijo, júntate a ese carro. Y luego el Espíritu lo impelió para ir de viaje más al sur.
entonces es la vida del Espíritu. No es la vida ritualista. No es la vida ritualista. A veces es bonita esa vida, ¿no? Las ceremonias son vistosas, son así como misteriosas. Y a mucha gente le gustan. Pero la importancia que tienen es casi nula frente a la vida del Espíritu, porque eso es lo verdaderamente importante. Otra diferencia con el judaísmo son las señales milagrosas. Y eso es desde que Jesús predicaba, que enseñaba como quien tiene autoridad, y cuando lo acusaban decía, ¿por cuál de todos los milagros que he hecho me acusan? La envidia y los celos de los líderes religiosos tenía mucho de su raíz en que ellos no podían hacer los milagros que Jesús hacía. Algunos de aquellos rabinos no podían hacer, los líderes religiosos, los milagros que Jesús hacía, ¿no? Ahí nacía mucho de su celo. Imagínense a un rabino como se hayan vestido en ese entonces, o como sería ahora, su sombrero negro, sus pellets, su levita negra, ¿no? Con todo ese misterio del hebreo, ¿no? La tierra de Israel, el nombre. Y de repente llega alguien que no tiene nada de eso y hace un milagro. Esa es la diferencia. Los apóstoles hicieron muchos milagros. En la vida cristiana, en la iglesia cristiana, difícilmente a alguno de nosotros no nos ha tocado ver milagros. Todos hemos visto algún milagro, cuando menos uno en la vida. Bueno, no sé. A ver, alza la mano. ¿Quién ha visto un milagro alguna vez? Bueno, somos bastantes, ¿no? Esto no está en un judaísmo como se practica en nuestro tiempo. De hecho, no se predica. Una última cosa, la inclusión de los no judíos. Una predicación que estuviera dirigida a los gentiles, que anunciara la salvación también para otros pueblos, para los que no son judíos. Cuando Jesús dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, Israel es una nación, pero Jesús está diciendo, vayan a todas las naciones. Alguien podría decir, bueno, porque había judíos en todas las naciones. A toda criatura, ¿eso es más claro? Ir y predicar a toda criatura. Miren, en la historia es ascendente, la historia es progresiva, la historia de la redención, y tiene una meta. Esto que estoy diciendo es importante porque el posmodernismo afirma que la historia no progresa, que la historia no va para ninguna parte y que no podemos hablar del futuro porque nadie sabe lo que pueda pasar, y no podemos hablar del pasado porque no estuvimos allí, y lo más que a lo que se parece la historia es a una novela. Esa es la perspectiva de nuestro tiempo en las universidades. Lo que yo estoy diciendo es que la historia de la redención, en primer lugar, sí es el registro, no positivista, pero confiable, de los hechos redentores de Dios, refiriéndome al pasado. Y que hacia el futuro es una historia progresiva, va hacia arriba, porque tiene una meta. La meta de la historia es el establecimiento pleno del reino de Dios. Y por eso siempre estamos insistiendo en que la Biblia nos manifiesta una revelación progresiva. Y si esto es así, entonces en esta revelación progresiva que los apóstoles vivieron, llegaron a la etapa de comprender y de enfrentarse a reconocer
ámbitos más allá de su propia raza y de su propia religión. En principio, los discípulos de Jesús son todos judíos. Jesús era judío. Y aunque quizá todos lo sabemos y nos resulta obvio, para mucha gente sería sorprendente pensar que Jesús era judío. Y los que pretendían ser de raza aria jamás hubieran aceptado que Jesús era judío. Pero todos los primeros discípulos, durante cuando menos 20 años del inicio de la iglesia, fueron judíos. Judíos que, como la mayoría de los judíos, consideraba a los gentiles unos perros. Ahora los discípulos comienzan a enfrentarse a esta posibilidad, a esta revelación de que Dios se interesa en otras razas y en otras religiones. Porque cuando yo digo judaísmo o judíos, puede tener dos sentidos, ¿no? Judío es una raza, o judío es un adepto de la religión judía. La mayoría de los judíos son ambas cosas. Son de la raza y son de la religión. ¿Sí me explico? Ahora, los judaizantes evangélicos quieren ser de la religión judía no los acepta, y de la raza no son, aunque crean serlo, ¿no? Y también hay muchos judíos de la raza, como dije hace rato, que ahora no creen en Dios ni les interesa. Hay judíos ateos y hay judíos de todo tipo, ¿sí? Pero la mayoría de los oyentes a los que los apóstoles se dirigían eran judíos de raza y de religión. Los mismos apóstoles, los discípulos de la iglesia primitiva, eran judíos de raza y de religión. Ahora empiezan a comprender que Dios también puede salvar a otras razas. Hay gente que ya ni quiere usar la palabra raza. Existen las razas, ¿no? Lo que no existe o lo que no debería hacerse es suponer que hay unas inferiores y otras superiores. ¿Estamos de acuerdo? Así que los que somos de una raza indígena, ¿somos inferiores? Pues no somos. ¿Superiores? Miren, digo, a veces hago preguntas que dicen, pues claro, pero todavía muchos mexicanos, porque esto se da quizá más en Latinoamérica, muchos mexicanos todavía vemos al que llamamos el indito, así como por acá, ¿no? Y también muchas veces la persona de rasgos indígenas se siente menos frente al güerito, frente al de ojos azules, ¿no? A veces están tan traumados que hasta hacen el poder prieto, un movimiento que hay ahora que se llama poder prieto, una serie de gente grosera y ofensiva, ¿no? Porque allí viene el otro extremo. Ahora resulta que hay una corriente de la mexicanidad que pretende que no queremos nada español, no queremos nada europeo. Mucho de la doctrina del decolonialismo o descolonización. No queremos nada de Europa, no queremos nada del pasado, solo lo de nuestros pueblos autóctonos que eran maravillosos. Eran así como el Israel, ¿no? Ellos vivían en armonía con la tierra y aquí no había delitos y todo estaba muy bonito. Eso también es una mentira que se infiltra a veces hasta en la iglesia. Es que nosotros somos la iglesia indígena, queremos pastores indígenas y no queremos que ustedes se vengan a meter aquí. Todo eso es el mismo pecado de los judíos que pensaban que solo ellos eran amados por Dios. Entonces no hay razas superiores, ¿no? Tampoco en términos de la religión. ¿Por qué digo religiones? Porque ¿a quién le predicó Felipe? A los samaritanos. Y los samaritanos, para la perspectiva judía, son otra religión. No tienen otro lugar de adoración, no tienen otro Pentateuco, no tienen otro idioma, no tienen detrás de ellos otra historia, el pacto de Siquem. Entonces, los apóstoles tienen que entender eso, empiezan a entenderlo.
Todavía no del todo. Vamos a ver cuánto trabajo le va a costar a Pedro dar el último paso. ¿Sí? Pero aquí comienza el entendimiento. En esta, perdón que les diga de esta reunión a la que me refería hace rato, quedé traumado, ¿verdad? Porque las personas que insistían en decir que cuál iba a ser la relación con Israel, no dejaban de mencionar, porque está escrito que al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré. Y llegan a caer en tales supersticiones que dicen, es que Hugo Chávez habló contra Israel y por eso se murió. Y es que tal presidente está en favor de Israel y por eso su país está bendecido. ¿Han oído eso? Ciertamente Dios le dijo a Abraham, al que te bendiga le bendeciré, al que te maldiga le maldeciré. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Primero, maldecir, vamos a tomarlo en la acepción de la Biblia y no en la de la brujería. La mayoría de los cristianos hoy usa la palabra maldición con el sentido que tiene en la brujería. Es que Dios me reveló que traes una maldición. O sea, una mala vibra, ¿no? Un trabajito que te hicieron por allí. Entonces vamos a orar por ti para liberarte de la maldición. O sea, la maldición es como una energía negativa, obviamente diabólica, que los creyentes podemos expulsar. Ese concepto de maldición no está en la Biblia. Yo sé que no se va a caer para atrás porque está sentado. Ese concepto de maldición no está en la Biblia, hermanos. ¿Qué significa maldición en la Biblia? Significa un juicio de Dios. La maldición significa un juicio de Dios. Acuérdense, por ejemplo, que en Gálatas dice que Jesús fue hecho por nosotros maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. ¿Qué significa que Jesús fue hecho maldición? Pues que fue castigado por nuestros pecados. En el libro del Deuteronomio, frente al monte el Gerizim está el monte Ebal, en la zona de Siquem precisamente. Y allí, en el monte Ebal, se leyeron las maldiciones que están escritas en el libro del Deuteronomio. Si las maldiciones fueran demoníacas, ¿estarían escritas en el Deuteronomio e inspiradas por Dios? Pues no. ¿A qué se refieren las maldiciones que están en el Deuteronomio? A las consecuencias de desobedecer la ley. No es ningún demonio que se te mete. Son las consecuencias de desobedecer la ley. Ahora, si usted en ese sentido está sufriendo una consecuencia por desobedecer la ley, ¿yo puedo orar para expulsar esa maldición? No, no puedo, porque las consecuencias de desobedecer la ley son permitidas por Dios o en ocasiones infligidas por Dios. ¿Cómo voy yo a reprender algo que Dios hace? ¿No dice Éxodo 20, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos? Muchos quieren ver ahí las maldiciones ancestrales. Claro que no, porque ¿quién es el que visita? Entiéndase, juzga. Dios. Y entonces yo te voy a liberar de algo que Dios está haciendo. ¿Puedo reprender yo algo que Dios está haciendo? Entonces no nos equivoquemos con el concepto, ¿qué diríamos? ¿Brujeril se dice? De la maldición, con el concepto bíblico. Bueno, una vez aclarado eso, estos hermanos evangélicos pro-judíos que no quieren a los palestinos, y no es que yo quiera nomás a los palestinos, lo digo porque Jesús murió por todos por igual y nos ama a todos por igual, ¿no? Eso que quede claro. Insisten, es que si maldices a Israel, y siempre están pensando en el Israel físico.
Es que el Salmo 110 dice que pidamos por la paz de Jerusalén. Entonces, hermanos, vamos a orar por Israel. Hay tantos pueblos en el mundo. Hay más de 7.300 naciones, no países, sino naciones, de razas en el mundo. ¿Y solo oramos por Israel? ¿No le parece extraño eso? Cuando la salvación es para todos los seres humanos. Pero a lo que voy es que mientras decimos, cuidado, no hables mal de Israel, y ya eso lo consideran maldición. Si yo digo que el actual primer ministro de Israel está haciendo una política equivocada, ya me dicen, estás maldiciendo a Israel. ¿Ven qué absurdo? Pero lo curioso, lo paradójico, es que los judíos ortodoxos nos maldicen todos los días. ¿No sabía usted eso? Le voy a platicar por qué. Los judíos ortodoxos varones todas las mañanas hacen una oración que se llama las 18 bendiciones. ¿Sí? También se le puede llamar la amidá. Amidá quiere decir estar de pie. Muchos de los pasajes de la tradición dicen, cuando vas a orar la amidá, tal cosa. O sea, la oración de pie que se hace por la mañana. También se llama Shemoné Esrei, las 18 bendiciones. Bueno, resulta que la bendición 12, en la numeración tradicional, aunque otros le añaden una 19, cambian la 12 al 19, déjenlo en 18 y tómenla en la 12. ¿Sí? La bendición número 12 se llama el Birkat Haminim, que significa la maldición contra los herejes. Y lo que se dice en esa oración, que es la plegaria 12 de las 18, es que Dios desarraigue y que Dios destruya a todos los herejes y a todos los sectarios. Ellos piden todos los días eso. Por eso cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, alguien dice, pero eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero está en la costumbre y se recita todos los días, ¿no? Dice la tradición que estas bendiciones fueron elaboradas al principio del segundo templo. Eso significaría que se hicieron pensando sobre todo en contra de los samaritanos. La primera intención de pedir que desaparezcan, entiéndase maldecir, fue contra los samaritanos. Tal vez usted diga, pero ¿cómo bendiciones y es una maldición? ¿Ha leído el libro de Job? Cuando la esposa le dice, a ver Job, eres un tonto, ¿cómo sigues confiando en Dios que te ha abandonado o que ni existe? Y entonces algunas Biblias traducen, maldice a Dios y muérete. Y otras versiones traducen, bendice a Dios y muérete. ¿No? En Job capítulo 2, si no me equivoco, para que lo vean en casa, ¿no? Y seguido me han hecho la pregunta, bueno, ¿por qué dice bendice y otra dice maldice? A veces ni es pregunta, a veces es afirmación. Esta Biblia está mal porque puso tal cosa. Hay que entender. Primero, ¿qué dice en el hebreo? En el hebreo dice bendice. Pero la intención de la esposa es que alabe a Dios, que le dé gracias. Por supuesto que no. La intención de la esposa es que reniegue de Dios, que le reclame. Esa es la intención de la esposa. Hubo un grupo de copistas que se llamaron los soferim, que significa los escribas, entre los tiempos de Esdras y Jesús. Y entre las tareas que ellos realizaron fue modificar las expresiones que les parecían irreverentes por expresiones más reverentes. Por ejemplo, hay un rey al que lo mataron como al tigre de Santa Julia de aquí, de la colonia, en el baño. Entonces, cuando el pasaje decía, el rey fue a hacer del baño, los soferim dijeron, para un libro sagrado, eso suena muy
corriente, ¿no? Y entonces lo cambiaron por la expresión, el rey entró a cubrir sus pies. Y pues nosotros ya nos quedamos con la duda de qué es eso de que entró a cubrir sus pies, ¿no? También es posible que el texto más primitivo dijera, maldice a Dios. Y los Soferim dijeran, no podemos poner una blasfemia. Vamos a poner bendice, pero se sobreentiende la intención. Bendice como un eufemismo de la maldición. Este es el mismo caso de las 18 bendiciones. La número 12 no es una bendición, es una maldición. Pero ni modo que digan, vamos a orar nuestras 17 bendiciones y una maldición. ¿No? Es un eufemismo, pero lo importante es el corazón y las palabras que todo judío ortodoxo lanza contra nosotros. ¿Por qué digo contra nosotros? Porque esta oración se retomó en la escuela rabínica de Jamnia alrededor del año 100 de la era cristiana. Cuando el grupo judío gobernante que sobrevivió fue solamente el partido fariseo. Los demás grupos, tras la destrucción de Jerusalén en el año 70, desaparecieron. Ahora están los más importantes rabinos fariseos reunidos en Jamnia. Y se dice que esta oración la elaboró, esta número 12, la elaboró el rabino Shmuel Catán, que quiere decir Samuel el Pequeño, porque era un poco bajito de estatura. Se dice que era muy sabio, claro, en una forma literalista de Génesis 11, porque hablaba las 70 lenguas del mundo, dice el Talmud, ¿no? Bueno, a Samuel Catán se le atribuye el haber creado esta oración en los tiempos precisamente de Gamaliel II y de el Rabí Akiva. Pero en tiempos que les estoy diciendo, el año 100, ya está expresada principalmente contra los cristianos. Entonces, en el término Jaminim, los herejes, ¿quiénes son los herejes del judaísmo? Pues los cristianos. Los herejes del judaísmo son los cristianos. Entonces, mientras algunos hermanos están diciendo, no hables mal de Israel, a lo mejor ni saben que ellos piden que Dios nos destruya todos los días, ¿no? Bueno, no les vamos a pagar con la misma moneda, no se trata de eso. Lo que quiero enfatizar es la tarea que este Felipe está realizando, ¿no? Pero nos quedó una pregunta al aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Desde lo que hemos explicado, ¿quién es el primero que ha maldecido a Israel? Pues Dios. Se me queda viendo raro. ¿Por qué Dios? Pues porque ¿quién ha dado la sentencia sobre todas las desobediencias a la ley que Israel cometió a lo largo de su historia? No es el mensaje de los profetas, por ejemplo, estamos deportados, estamos diseminados por las naciones porque fuimos idólatras. O sea, ¿quién es el primero que ha castigado y dado una sentencia contra Israel? Dios. Entonces hay que ser cuidadosos con lo que significa eso, ¿no? En el Nuevo Testamento, a ver, creo que es examen, ¿eh? En el Nuevo Testamento, ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? La iglesia. Israel es la iglesia. Israel es la Jerusalén celestial. Pablo dice, los verdaderos hijos de Abraham, la simiente de Abraham, los que son de la fe. ¿Por qué escogió Jesús 12 apóstoles? Para simbolizar las tribus de Israel. ¿Por qué Jesús predicó las bienaventuranzas desde la montaña? Porque Él es el nuevo Moisés. ¿Por qué Juan el Bautista bautizó del otro lado del Jordán? Porque simbolizaba la entrada de un nuevo pueblo. Porque hay una copa del nuevo pacto. Entonces debe quedarnos claro una cosa. No nos interesa ser judíos de raza, ni lo somos.
pero somos el nuevo Israel, somos el pueblo de Dios. Somos los hijos verdaderos de Abraham. Los que eran hijos de raza creían que eso era lo importante. ¿Y no les dijo Jesús, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban muy confiados. Somos de la raza judía, somos descendientes de Abraham. Y Jesús les está diciendo, eso no sirve para nada. Dios podría levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Sí? Si nosotros somos el nuevo Israel, entonces, ¿para quién son las palabras? Al que te bendijere lo bendeciré. ¿No son para aquel que ayude al pueblo de Dios? El pueblo de Dios es la iglesia. Por eso Jesús decía, el que les dé un vaso de agua a nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. Yo bendeciré a los que te bendijeren. Y también el castigo de Dios no estará sobre aquellos que quieren destruir al pueblo de Dios. Capítulos 17 y 18 del Apocalipsis nos dicen, ha caído Babilonia, Dios ha juzgado a quien bebió la sangre de los mártires, se ha embriagado de la sangre de los mártires. Entonces, no nos confundamos. No, Dios no está diciendo, cuidado y no estés de acuerdo con el gobierno judío que está ahora en Israel. Cuidado y discutas algunas de las doctrinas tradicionales del judaísmo. No está diciendo eso. La manera en que se aplica la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esas bendiciones, esas maldiciones, para la descendencia de Abraham, incluyen a todas las familias de la tierra. Bueno, especialmente ¿a qué familias? Pues a las que han reconocido a Jesús como el Mesías, ¿no? Bueno, entonces va Felipe, miren, Felipe va primero con los samaritanos, después se encuentra con el etíope en el camino de Gaza, luego se va a Azoto y finalmente termina en Cesarea. No quise pedir un mapa que nos pudiera proyectar cabina, bueno, pues si puede, proyéctenos un mapa de la tierra de Palestina, porque pues estamos sufriendo con la cámara, pero si se puede, bien. Por lo pronto, acuérdense que Israel tiene del lado occidental el mar Mediterráneo. ¿Sí se lo puede imaginar? Bien, Samaria, la ciudad de Samaria, está al norte de Jerusalén, como a medio territorio entre el mar y el río Jordán. Vamos, Israel está entre el mar y el río Jordán, ¿sí? Pues por ahí a la mitad, hacia el norte de Jerusalén, está Samaria. Felipe, después de predicar en Samaria, recibe una instrucción de Dios de viajar hacia Gaza. Gaza está más al sur de Jerusalén, pero pegado al mar Mediterráneo. Es como si nos fuéramos caminando de aquí un poquito más lejos que Toluca, ¿no? Unos 130 kilómetros de Samaria a Gaza. Después que se encuentra con el etíope, el espíritu le lleva a la ciudad de Azoto, que en hebreo es Asdod, que era una ciudad filistea. Gaza y Asdod eran una ciudad filistea, solo que la ciudad de Asdod queda en la misma altura que Jerusalén, en el paralelo 31 más o menos, ¿no? Y ahí predica Felipe también. Y luego se regresa más al norte de Samaria, al puerto de Cesarea. ¿Ya tienen ahí el mapa? Bueno, todo el itinerario de Felipe es allí en la ribera del mar Mediterráneo. Pero no solamente es importante eso, eso es solo para ubicarnos que
Felipe caminaba a cada rato, como de aquí a Toluca, y luego a Cuernavaca, y luego a Cuautla, y así. Son más o menos las distancias que tendríamos que recorrer hoy. Pero entonces primero le predicó a los samaritanos. O sea, acuérdense que el tema es que los apóstoles trascendieron el judaísmo. Y estamos en el punto en que van entendiendo que Dios incluye a otros pueblos, a otro tipo de personas. De los samaritanos ya hemos hablado bastante, así que pues solamente recordemos que aunque eran descendientes de Israel, de las tribus del norte, no eran judíos. Y los judíos los acusaban de estar mezclados con otras razas y por eso los despreciaban. Además de las diferencias centenarias que tenían ya, pues por su propia historia, porque las tribus del norte tuvieron una historia distinta a la de las tribus del sur. Bueno, ahora Felipe, vámonos al capítulo 8 nuevamente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Sí se ubica en el mapa Jerusalén y Gaza? Más o menos. Un ángel le dijo. ¿Qué tipo de ángel? En un Nuevo Testamento ilustrado es un ángel con alitas, pero no sabemos, ¿no? Tenemos que leer la Biblia intentando remontarnos a aquellos tiempos donde no sabemos si la gente se imaginaba a los ángeles con alas. A lo mejor él no vio más que a una persona común y corriente que le dio una instrucción, una profecía, algún comentario por el cual él entendió que debería dirigirse a una ciudad relativamente lejana, a la ciudad de Gaza, que hoy está en tremendo conflicto, ¿no? Ahí está precisamente el enclave palestino. Vean qué interesante. Antes de Felipe estaban los filisteos. Después los que repoblaron la tierra tras la cautividad babilónica. Y ahora están los palestinos. Pues en esa ciudad, a esa ciudad se dirigía Felipe. Y cuando iba por el desierto, ve pasar a un carro, pues seguramente de caballos, y a un hombre que viaja allí. Y noten la expresión, el Espíritu le dijo, júntate a ese carro. Y es que decíamos que la vida cristiana ya no se trata de ritos, sino de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu le guía para que se acerque y resulta que es un hombre etíope. No es un judío, en términos así estrictos, no es un judío. Mucho menos es un judío güerito. Es un negro, ¿no? Aunque ahora dicen que decir negro es discriminación, tendremos que decirle azul o no sé qué. Es un negro que había ido a adorar al templo de Jerusalén. Eso significa que probablemente sea un falasha. Falasha quiere decir los judíos de Etiopía. ¿Recuerdan ustedes que la reina de Saba, que en realidad está un poquito más al sur de Etiopía, viajó a visitar a Salomón? ¿Sí? El punto es que acabó casada con Salomón. Y se regresó a su reino. Y allá se fueron multiplicando los descendientes de Salomón y de la reina de Saba. O al menos eso es lo que creen los judíos negros de Etiopía, que son descendientes del rey Salomón. El Estado judío actual en parte lo reconoce, porque allá en los años 70 recordarán que hubo una tremenda hambruna en Etiopía. Y entonces el Estado de Israel organizó un puente aéreo
muy complicado porque el gobierno etíope de aquel entonces no lo permitía, para rescatar judíos negros y llevarlos a Jerusalén. Eso sucedió en los años 70. Pero los judíos negros que llegaron a Jerusalén en este siglo que pasó, fueron muy despreciados por la mayor parte de la población judía. Entonces aquí otra vez Felipe se está acercando a una persona que no es, para algunos puede no ser, totalmente judía. Es un judío diferente. En la biblioteca tenemos una colección de música sacra de muchos siglos y entre ellos un disco de la música judía etiópica. Y es muy diferente a la música de las sinagogas que no están en Etiopía, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, se empieza a acercar el Evangelio a grupos que están conectados todavía de alguna manera con el judaísmo, pero que en un sentido estricto ya no son reconocidos como totalmente judíos. Me voy a saltar al verso que está más adelante, el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. Les digo que esa es la antigua ciudad filistea de Asdod, que reconstruyeron los persas. Pero, por ejemplo, Zacarías, tras el cautiverio babilónico, ¿qué opina de la ciudad de Asdod? En Zacarías 9:6, habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Zacarías, que ya escribe faltando menos tiempo para que aparezca Jesús, todavía considera a Asdod una ciudad filistea que posteriormente será poseída por extranjeros. Y también en los libros de Esdras y Nehemías hay que recordar cuál es la postura de ellos en contra de los samaritanos. Esdras y Nehemías como personajes y los libros que tratan de ellos, ¿los ven como hermanos? ¿Cómo los ven? Como enemigos, como enemigos. Entonces pensemos, ¿a quién le está predicando Felipe? ¿A unos relacionados con filisteos? De hecho, fíjense qué curioso, la palabra o el nombre Palestina viene de Filistim. Palestina es Filistea. Palestina es lo mismo que Filistea, ¿sí? Le está predicando a una ciudad relacionada con extranjeros, con enemigos de Israel. Le está predicando a un etíope, le está predicando a unos samaritanos. Y no solo eso, sino después, al final del 8:40 de Hechos, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, todas esas ciudades, hasta que llegó a Cesarea, una ciudad que se llama así en honor del César romano. O sea, ese Felipe le anda predicando a quien no debe, ¿verdad? Es decir, que nosotros sí tenemos que predicar a todas las personas. Que Dios no hace esa distinción, Dios no menosprecia a las personas. Bueno, quería yo platicarles del bautismo del negrito, pero ya se me acabó el tiempo. Vamos a dejarlo aquí con una cosa. No se deje seducir nunca, yo espero, por un judaísmo. Cristo es más que una religión. Cristo es más que el cristianismo como religión. Cristo es más que el judaísmo. Y lo que Cristo nos ha dado es una libertad y una vida en el Espíritu que ni las tradiciones ni los ritos nos pueden aportar. Y como les he insistido, no necesitamos ser de cierta raza, ni de cierta religión, ni de cierta nacionalidad para que Dios nos ame. No necesitamos hablar hebreo para
comunicarnos con Dios y finalmente, ahora sí, entender su palabra. Con perdón del profesor Oscar Montaño, que es experto en hebreo. Sí es muy importante estudiar el hebreo para quien nos va a ayudar a explicar los pasajes, pero no tiene que ver con la salvación, no tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una relación con Cristo. No es una raza, no es una lengua, no es una costumbre, no es una tradición, no es un lugar. Es una relación viva con Cristo. Con ese Cristo sufriente que nos invita a soportar la prueba. Con ese Cristo que nos está prometiendo la resurrección. Y que su propia resurrección es la garantía de nuestra resurrección. La vida del Espíritu es como lo vemos ahora con Felipe. A través de mensajeros, a través del Espíritu, el Señor lo guía. ¿Cómo? Nuevamente el 40. Más bien el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué quiere decir arrebató a Felipe? Lo teletransportó. O sea, de repente Felipe se halló en Azoto. Bueno, yo así lo leía hace muchos años. Probablemente no. Le arrebató quiere decir que de manera vehemente lo guió ahora a ir a otro lugar. Y finalmente llegó a ese lugar donde el Señor le dijo, aquí es. Y a partir de allí empezó a predicar a todas las ciudades de la región. Pero lo que estaba diciendo es que el Espíritu debe guiarnos. A Felipe lo guió el Señor en todo lo que hacía. Hoy muchos misioneros van a donde su agencia les da su itinerario, ¿no? No creo que esté del todo mal, pero ¿no sería preferible que si vamos a salir, vayamos a donde Dios nos lleva? Como lo hicieron después, lo veremos Pablo y Bernabé. ¿Sí? Que nos lleve el Señor a donde Él nos quiere llevar. No hay nada mejor que la guía de Dios, ¿verdad? Si es que realmente nos ha enviado. Porque la otra cara de la moneda es que muchos jóvenes que han salido de misioneros han regresado frustrados, mostrando o que Dios no los envió, o que si tenían realmente el llamado de Dios, no era el tiempo de Dios. Si salimos sin el tiempo, sin la preparación o sin el llamado, va a ser terrible. Si salimos realmente llamados y en el tiempo que Dios quiere, Dios nos va a guiar. Y parte de la experiencia cotidiana que como cristianos debemos de tener es que Dios trata con nosotros, nos habla. ¿Usted cree que el Espíritu nos habla? Claro, siempre debemos meditar la Sagrada Escritura, porque quien reconoce que Dios habla pero no estudia la Escritura, va a terminar arrastrado de sus propias emociones, de su propia imaginación. Pero el Señor nos habla, ¿no? Yo les conté, y no lo voy a volver a contar completo, solo un minuto. Recién que recibí el bautismo con el Espíritu Santo, les digo que alguna vez iba caminando de una escuela a la otra escuela. Yo iba de la prepa a la de música. Y pasé por una calle, o casi yo sentía por qué calles me tenía que ir en esa ocasión. Y al pasar fuera de una parroquia católica, sentí ese impulso, ¿no? Así como el Señor le dice a Felipe, júntate a ese carro, métete a esa iglesia. Yo dije, es católica, ¿no? Métete a esa iglesia. Y ya me puse hasta atrás, así. Pero esa voz o esa sensación era, pásate hasta adelante. Pues ya me pasé hasta adelante. Y bueno, acuérdense que al estar ahí hasta adelante, el sacerdote me pidió algo. Al final quedamos a platicar. Al otro día volvimos a platicar. Me llevó al convento a predicar. Entonces uno se da cuenta, quizá cuando, a lo mejor después, quizá después, pero uno va corroborando que Dios nos habla.
Tal vez no voy a encontrar un versículo que diga, vete por esta calle y métete a esta iglesia, ¿verdad? Sino que lo que leemos en la Escritura tiene que ser también vivificado por la voz del Espíritu en nuestras vidas. Pero siempre, siempre apegados a la Escritura, porque hay quien puede imaginarse que Dios le dice cosas y no sea Dios. Y eso solo podemos saberlo por la Escritura.